Buenas tardes a las personas que se están conectando en este momento. Queremos agradecerles por la asistencia a este café tan interesante. Hoy tengo el honor, el gusto y el privilegio de entrevistar a una de las personas más queridas en Cataluña y más reconocidas en España. Creo que no hay una persona que no sepa quién es el presidente Montilla. Señor presidente, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy bien, buenos días. Encantado de tener esta ocasión de dialogar, de tomar este café y de comentar temas que hoy nos preocupan a todos, algunos que tienen que ver más con la coyuntura y otros que tienen que ver más con el medio y el largo plazo, ¿no? del país, de la gente y de sus problemas. Naciste en Córdoba en 1955, en un pueblecito que se llama Iznájar, y del cual es usted hijo predilecto. El presidente se vino a Cataluña a los 16 años con su familia, a Sant Joan d'Espí, y empezó a trabajar muy joven, a los 16 años. Compaginaba estudios con trabajo, cursó estudios de Derecho y Economía, y luego es militante en el PSC desde su fundación, desde 1978, o sea que el presidente lo sabe absolutamente todo del PSC. Fue el primer secretario desde el 2000 hasta el 2011. En las primeras elecciones democráticas del 79 fue elegido concejal y nombrado teniente alcalde de Economía y Hacienda de Sant Joan d'Espí y luego alcalde de Cornellá en 1985 al 2004. Si me equivoco, señor presidente, usted me corrige. Fue presidente de la Diputación del 2003 al 2004 y nombrado ministro de Industria, Turismo y Comercio, dimitiendo para ser candidato y luego presidente de la Generalidad de Cataluña, como todos sabemos, hasta el 2010. En diciembre del 2011 fue nombrado senador en representación en el Parlamento de Cataluña hasta mayo del 2019, donde generosamente se hizo a un lado, ¿no?, para retomar una vida fuera de la política, ¿vale? Entonces, pues creo que me lo he dicho más o menos todo. Y bueno, mi primera pregunta es muy sencillita, ¿no? Y viene en base a lo que he leído. En todas estas responsabilidades en las que ha estado presidente, ¿te puedo llamar de tú? Sí, sí, sí. Muy bien, porque ya la lejanía de este formato ya es bastante difícil. Y aparte sabemos, y yo que he estado muchos años yendo a la fiesta de la Rosa, me consta de tu cercanía, ¿no?, con todo el mundo. Me consta de que siempre se para a saludar a cualquier persona, a escuchar cualquier inquietud, y la verdad es que eso es muy bonito en política y no es muy común, ¿no? Por lo tanto, quería preguntarte, de todas estas responsabilidades, ¿cuál es la que recuerdas con más cariño? Bueno, yo creo que para alguien que ha presidido su país, en este caso Cataluña, ¿no? No hay nada más importante para un político catalán que presidir la Generalitat de Cataluña. Pero es verdad que de las responsabilidades políticas que he tenido a lo largo de todos estos años, el que podríamos decir que es más agradecido desde el punto de vista personal, tiene que ver con eso que tú mencionabas, tiene que ver con la proximidad, y es el de alcalde. El trabajo de alcalde ciertamente es duro porque, en fin, los ciudadanos es el representante público que tienen más a mano y lo tienen normalmente para, en fin, plantearles soluciones a los problemas que tienen, sean problemas que dependan del propio ayuntamiento o que dependan de otras administraciones. Los ciudadanos no entienden de competencias, lo que entienden es, en fin, que los poderes públicos están para solucionar determinados problemas, y eso implica, pues eso, a veces la dureza de tener que afrontar problemas en esa primera trinchera, no siempre con los instrumentos, con las competencias y los recursos necesarios para hacer frente a la misma. Pero es sumamente también gratificante, ¿no?, porque es allá donde ves esa capacidad que tienen los ayuntamientos para resolver estos problemas de los ciudadanos y para identificar, digamos, a los receptores de los proyectos y de las iniciativas.
si se hace una promoción de vivienda de alquiler para jóvenes, al final en un ayuntamiento de tamaño mediano, acabas conociendo a las personas que al final van a ocupar esas viviendas y ves su satisfacción. Diseñas los proyectos, participas en su ejecución y al final los ves realizados. Esto en otras administraciones, en otros ámbitos de gobierno es mucho más difícil. Se hacen cosas que son muy importantes, evidentemente, pero digamos, los receptores no tienen cara y nombre y apellidos como lo suelen tener en el mundo municipal. Por eso digo que es el trabajo más duro también, pero agradecido a la vez, es el de alcalde, sin ningún género de dudas. Bueno, presidente, sea uno del partido que sea o la simpatía que tenga, es indudable reconocer que el PSC ha tenido un papel sumamente importante en la transformación del cinturón de Cataluña y de Barcelona y el cambio de la industrialización. ¿Cuál ha sido el éxito de esta estrategia? ¿Cómo empieza esto en una cabeza y se desarrolla y cómo se sabe que realmente es lo adecuado? Ahora sabemos que fue la transformación increíble, pero en el momento era muy difícil de explicar para mucha gente, ¿no? Bueno, yo creo que el socialismo catalán ha tenido un papel importantísimo con la llegada de la democracia al mundo local. Hay que recordar que las primeras elecciones municipales democráticas son en el 79. La democracia llegó con las elecciones del 77 en general al país, pero en los ayuntamientos tardó un poco más, un par de años más. En el 69 en los ayuntamientos entramos, ¿no?, las formaciones democráticas en función del resultado de aquellas primeras elecciones, y el Partido de los Socialistas de Cataluña tuvo un excelente resultado en aquellas elecciones, gobernando durante muchos años muchos ayuntamientos de Cataluña, la mayoría de los ayuntamientos de Cataluña, especialmente los grandes y medianos ayuntamientos, y yo creo que además conjuntamente con otras formaciones, no creo que tengamos que arrogarnos el protagonismo, podríamos decir, único y exclusivo en absoluto, sumando esfuerzos con otras formaciones políticas progresistas, se hizo aquella transformación, una transformación fundamental. En primer lugar, en los primeros años, con muy escasos recursos, abordando los problemas más importantes que había, porque, en fin, no se trataba de construir teatros ni auditorios, ni hacer centros de empresas, sino que en un primer momento pues había que asfaltar calles, alumbrado, alcantarillado, cosas muy básicas, terrenos para hacer escuelas. Las escuelas estaban muchas en aulas habilitadas, en bajos comerciales. Aquella gran transformación yo creo que fue obra del conjunto de la sociedad catalana, como no, pero de manera muy especial de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos reflejaban la pluralidad política de Cataluña, la han reflejado siempre, pero las formaciones políticas progresistas y en especial el PSC tuvieron un papel muy importante. Lo sigue teniendo hoy el PSC, ¿no?, en el mundo municipal, donde mantiene una presencia, digamos, que hace posible el que yo crea que este país pues sigue progresando, gracias a la acción de otros gobiernos también, ¿no?, pero fundamentalmente teniendo un papel muy importante en los gobiernos locales. Y, por supuesto, los partidos que han sido y que son, como es en el caso del PSC, municipalistas, que siempre han creído en ese papel transformador de los ayuntamientos, que han visto a los ayuntamientos no como un ente, digamos, que un poco es satélite de otras administraciones, sino como una primera administración, la más cercana a los ciudadanos, con autonomía y a veces, unas veces sí, otras no, con recursos para hacer frente a los problemas ciudadanos. Señor presidente, yo tengo la sensación de que la política ha dado un giro, para mi opinión, un triste giro en cuanto a la palabra pacto, ¿no? Yo, memorando esto de lo que estás hablando,
que los ayuntamientos en este momento tuvieron mucha generosidad entre ellos para llegar a acuerdos, para llegar a pactos, para ceder terrenos. También hubo generosidad por parte de los ciudadanos en cuanto a ceder espacios, y la política me parece que era un poco más rica, supongo que dado que estamos en otras circunstancias y el proceso ha cambiado mucho, ¿no? Pero desafortunadamente ahora es mucho más difícil llegar a un pacto, ¿no? Esta generosidad que tenían los políticos como tú, ¿no? Que a veces os echamos mucho de menos. Yo personalmente pienso que no sé si será la juventud o no sé qué pasará, pero ¿no notas que hay menos generosidad para llegar a un acuerdo común, al bien común? No, la sociedad ha cambiado, los tiempos han cambiado y la política también ha cambiado. Ha cambiado en Cataluña, ha cambiado en España y ha cambiado en el mundo, ¿no? Seguramente algunos de las personas, por no hablar del país en el que vivimos, sino incluso de países de fuera, ¿no? Hace años hubiera sido inconcebible encontrar delante de los gobiernos de esos países a las personas que hoy tienen, ¿no? La política hoy es mucho más cainita, anima más a la confrontación, al blanco y al negro, sí. O estás conmigo o estás contra mí. Seguramente los cambios que ha habido tecnológicos y sociales ayudan a que eso sea así. Las redes sociales, que tienen un papel muy positivo en algunos términos, no lo tienen tanto en otras, ¿no? Colaboran también, sirven al margen de la neutralidad tecnológica para eso, para confrontar y dividir. Es una lástima, porque yo creo que las sociedades avanzan no con la confrontación, no con la lucha, sino sumando esfuerzos, tratando de colaborar. Cada uno, evidentemente, ha de defender sus ideas y sus propuestas, pero ha de también ser consciente de que normalmente las verdades absolutas no existen, y la verdad está repartida, no hay nadie que la tenga al 100%, y por lo tanto hay que tener esa predisposición también al diálogo, que quiere decir a entender, a dialogar con el otro y entender que quizás el otro, el adversario político, digamos, también puede tener una parte de razón. Y has de estar predispuesto a reconocérsela sin necesidad de que tengas por eso que renunciar, evidentemente, a tus propuestas, ¿no? Evidentemente, sí. Bueno, y en vista precisamente de las crisis y lo que estamos pasando, la crisis sanitaria devastadora y terrible que nos ha quitado no solo la posibilidad económica de salir adelante, sino nos ha desmontado muchos valores que teníamos como hechos y que ahora no lo tenemos. Es increíble cómo nos damos cuenta el valor de la vida en estos momentos. Y a mí me gustaría recordar que a ti te tocó enfrentar una crisis bastante complicada en el 2008, en una crisis económica en este caso, que esta es peor, supongo, porque hay vidas humanas por medio y porque hay una crisis sanitaria que en nuestra generación no habíamos vivido, ¿no? Y ¿cuáles son las claves realmente para poder gestionar una crisis como esta que tú crees que se pueden aplicar ahora sobre lo que vosotros hicisteis en el 2008? Bueno, son crisis que obedecen a razones muy diferentes. Esta es una pandemia, la gente se está muriendo, los hospitales están llenos y eso es terrible. En el año 2008 lo que hubo es una crisis financiera que empezó en septiembre con la caída de Lehman Brothers, en septiembre del 2008, que se acentuó en el año 2009, en el que la economía catalana, hay que recordar que cayó más de un 4%, ¿no? Y siguió cayendo, digamos, a lo largo también del 2010, donde se destruyeron muchísimos empleos, el paro creció y después, en el año 2010, esa crisis, digamos, se aceleró con lo que se denominó una crisis de la deuda soberana. Hay que recordar que hubo países que estuvieron intervenidos y otros al borde de la intervención. Y que, por lo tanto, pues, hubo que adoptar determinadas políticas, a veces muy condicionados por instituciones europeas. Las instituciones europeas
yo creo que, en fin, en aquellos momentos pues seguramente no estuvieron a la altura de las circunstancias. Ojalá ahora lo estén, aunque cuesta esto de ponerse de acuerdo los países de Europa y de ser conscientes que en este caso, digamos, esta crisis es peor, entre otras cosas porque repito, hay muertos y hay enfermos, y porque ya se está viendo sobradamente el efecto que tiene sobre el empleo, sobre la actividad económica, la caída de la actividad económica. Y recuperar esto va a costar. Yo creo que lo que hay que hacer es explicarles a la gente que esto va a costar. Lo que se trata es de que el coste de la crisis, que sin ningún género de dudas esto es una crisis sanitaria, pero una crisis económica también, que es fundamentalmente la que espero que seamos capaces de superar, además de la sanitaria, que es en el que los costes se han de repartir y se han de tratar de repartir mejor que en la crisis del año 2008. Y eso depende, por supuesto, de los gobiernos, de los ayuntamientos, del gobierno de Cataluña, del gobierno de España, pero depende también de que eso lo entiendan las instituciones europeas, lo entienda el conjunto de la comunidad internacional. Es necesario repartir equitativamente los costos de la crisis. Hay que ayudar a la gente más débil y más desprotegida, a la gente que se va a quedar sin empleo, al menos a corto plazo, a la gente que va a ver cómo su negocio cierra. Cierra, en algunos casos, negocios de los que se cierran, en fin, algunos no se van a abrir, ya se sabe, ya lo dicen los propios afectados. Yo creo que es lo que hay que tener presente. Y que eso solo se puede hacer si, no digo que dejemos de discutir, porque la discusión es sana siempre si aporta soluciones, no si aporta enfrentamientos, pero solo será posible si miramos el interés general. El interés general, el interés de la gente, por encima de los intereses también legítimos, pero intereses particulares de partidos, los intereses de carácter más electoral, dejar de lado estos intereses y pensar en el interés general. Ahora todos contra la pandemia, a superar la crisis sanitaria y después todos juntos a arrimar el hombro para superar en las mejores condiciones la crisis económica. Bueno, escuchándote me viene a la mente hace unos días el señor Borrell hizo una videoconferencia también y bueno, le hablábamos sobre la generosidad de Europa y cómo Europa del Sur, Europa del Norte y estábamos pidiendo un poco más de unión, ¿no? Y él claramente decía, bueno, es que tal vez no podemos compararnos con Estados Unidos, donde es un conjunto de estados, donde si pasa algo en un sitio, se saca una partida y se lleva al otro, porque Europa no es exactamente así, esta constitución. Hay una Unión Europea Económica, pero yo creo, bueno, él decía, ¿no?, que su pensamiento era que había llegado el momento de, además de ser una unión económica fuerte, fuese una unión política, ¿no?, de hablar de política. ¿Consideras que falta unión política en Europa? Bueno, creo que falta unión política y la unión política es también profundizar en la unión económica, que ha de ser también fiscal, en el sentido de, en fin, de que el presupuesto comunitario no signifique el 1% del PIB, como representa ahora. Claro, es verdad que el presupuesto federal de Estados Unidos es el 20% de su PIB, no se puede comparar con el que tiene la Unión Europea, que es escasamente el 1%, ¿no? Hace falta un presupuesto europeo, hace falta más responsabilidad y corresponsabilidad por parte de los Estados para evitar, en fin, situaciones que se asemejan a la de paraísos fiscales. Hay algunos países de la Unión Europea que en esto no son leales y es sobradamente conocida, ¿no?, la actividad que a este respecto tienen países como Holanda o Luxemburgo o Irlanda, ¿no?, que protegen de alguna manera a determinadas empresas que con facilidades que les ayudan a pagar menos impuestos y pagar menos impuestos en algunos países del sur. Eso no debería ser así. Pero y por supuesto avanzar en eso que se llama en fin, un instrumento adecuado para reforzar a Europa
no solo ha sido a la Europa del Sur, fundamentalmente el euro también ha beneficiado a la Europa del Norte. Si no, pues hay países que no tendrían la economía tan floreciente que tienen hoy, por ejemplo Holanda y algunos otros, Alemania. Hace falta profundizar en eso y saber que, bueno, se ha de estar en la Unión Europea a todas, a las duras y a las maduras, y de alguna manera el que esta conciencia empezara a enraizarse y que no la utilizaran los políticos nacionales, los políticos de los países, la crítica a otros países para rentabilizar votos de caras a sus elecciones. Porque en definitiva eso lo que ayuda es a destruir la confianza en Europa. Y yo creo que Europa tiene muchísimos problemas, muchos interrogantes, pero no tenemos otro proyecto, ni creo que tenemos otra salida. Nosotros solos, cuando digo nosotros digo los españoles, pero puedo hablar de los griegos, los italianos o incluso los holandeses, en un contexto global como el que vivimos hoy no tenemos salida, no seremos más ricos, no seremos más felices, que nadie se equivoque. Volviendo un poquito a casa y a lo que nos concierne, que es Cataluña, tú fuiste pionero en la formación de un gobierno de coalición de 3 formaciones políticas diferentes, con la complejidad que esto encarna, evidentemente, y era algo en este momento muy novedoso, difícil de explicar. Hay algunos sectores del constitucionalismo que culpan o de cierta manera cuestionan al PSC porque consideran que el inicio del proceso tiene mucho que ver con este tripartito. Yo creo que, de hecho, los gobiernos de coalición del año 2003 y del año 2006 en Cataluña eran un poco una excepción en el mapa político español. En España nunca ha habido gobiernos de coalición. Fíjate que el primer gobierno de coalición que hay a nivel nacional es uno que tiene 5 meses de vida, ¿no? Recién nacidos, sí. Hemos vivido, pues eso, más de 40 años de democracia sin gobiernos de coalición. Sin gobiernos de coalición. No hay cultura de gobierno de coalición en España. En Europa la mayoría de países son gobiernos de coalición. Desde hace muchos años, desde hace décadas. Y la cultura de los gobiernos de coalición implica, pues eso, el entender que es un gobierno que no es de un partido, que son de varios partidos, que coinciden en algunas cosas, en un programa de gobierno para 4 años, pero que discrepan en otras cuestiones, porque si no, no harían un gobierno de coalición, sino un congreso de fusión de los partidos, ¿no? Ya. Los partidos se mantienen con su personalidad, con su proyecto a medio y largo plazo, cada uno diferente. Esto pasa en toda Europa. Pero pura y simplemente pues acuerdan un programa de gobierno para un determinado tiempo. Es un programa para un periodo determinado. No hay nada más. En aquello es lo que se ponen de acuerdo. Es en lo que se ha puesto ahora los socios del Gobierno de España y es pues lo que es la práctica general en Europa. Aquí eso ni en España ni en Cataluña se entendía. Y menos se entendía entonces. Hoy se entiende un poco más, ¿no? Pero en aquel entonces no se entendía porque no había habido nunca gobiernos de coalición. Al gobierno de coalición, tanto al que presidió Pascual Maragall como al que presidí yo, se le exigía por parte de la oposición, pero también de determinados medios de comunicación, una uniformidad que era imposible, porque es evidente que teníamos opiniones diferentes, teníamos cosas pactadas para hacer. El gobierno que yo presidí jamás perdió una sola votación en el Parlamento de Cataluña, ni una sola. Y siempre presentó y aprobó los presupuestos cuando tocaban. Antes de finales de cada año se aprobaba el presupuesto del año siguiente. Eso después otros gobiernos de coalición lo han roto, ¿no? Estas prácticas. Los presupuestos no se aprueban leyes. Pero yo estoy orgulloso de lo que significó aquello, porque los acuerdos que se firmaron, que es lo importante, pues no habían cosas que guardaran relación directa con lo que se denomina el procés. En aquellos acuerdos de gobierno no se hablaba ni de consultas ni de independencia. Se hablaba de desarrollar el estatuto, se hablaba de negociar un nuevo sistema de financiación, se hablaba, por supuesto, de desarrollar el estado del bienestar. Aquello es lo que acordamos y aquello es lo que tratamos de hacer, limitados obviamente por
el impacto de la crisis económica del año 2008. Pero otras cosas vinieron después y tienen que ver fundamentalmente con otros aspectos que no es con el gobierno, con los gobiernos, los dos gobiernos de coalición que hubo entonces. Tienen que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional, sí, tienen que ver con una crisis económica y unos recortes que se aplican fundamentalmente a partir del año 2011, 2012. Que los estamos sufriendo, ¿eh? Y, por supuesto, también pues, de una política absolutamente errónea por parte del Gobierno de España, ¿no? Presidido por Mariano Rajoy, que es de cortar toda conexión, todo diálogo y toda negociación con, en general, con los gobiernos autonómicos, pero especialmente con el Gobierno de Cataluña. Y realmente ha sido una cuestión de deslealtad, ¿no? Yo creo que todas las ideas son defendibles en democracia, absolutamente todas, pero que hay un límite y es que se han de hacer respetando a los demás y respetando el Estado de Derecho. Todo es defendible siempre que se haga dentro de las normas democráticas y del Estado de Derecho. Y siempre que se haga pensando, pues eso, en el interés general, que yo creo que es fundamental. Un concepto que desgraciadamente no cotiza hoy mucho al alza, ¿no? Pero que algunos seguimos defendiendo y lo defenderemos, yo creo que siempre. Forma parte de nuestra cultura política, ¿no? Presidente, tú advertiste hace muchos años de la desafección de muchos de los catalanes con respecto a la idea de España. Esto fue, no recuerdo, pero sí, lo repetía constantemente. ¿No crees que podemos estar ante otra desafección de muchos catalanes que se sienten muy lejanos de las instituciones autonómicas y que las perciben como sectarias o excluyentes? Ese es un riesgo evidente, ¿no? Yo creo que es un riesgo y además a mí me preocupa, igual que me preocupaba en aquel momento y me sigue preocupando la desafección de una parte de la sociedad catalana respecto a la sociedad española, a la idea de España, al proyecto compartido con España. Es verdad que hay una parte de la sociedad catalana que ve con desconfianza, que no percibe a las instituciones catalanas como propias, en la medida en que algunos de sus representantes pues, se manifiestan, actúan y gobiernan pensando exclusivamente en una parte de la sociedad catalana, en aquella que, en fin, les acompaña en un proyecto de independencia, pero olvidando que hay otra parte muy importante, la otra mitad del país, podríamos decir, que no está por ese proyecto. La obligación de las instituciones de gobierno es gobernar pensando en todo el mundo, pensando en todos los ciudadanos, en los que te votan y en los que no te votan, y en los que no te votarán seguramente. Yo creo que esa es la obligación, porque si no se tiene el riesgo, se corre ese riesgo, que tú apuntabas, que es el de que haya una parte de los ciudadanos del país que no consideren a las instituciones como suyas, que no les reconozcan legitimidad. Y eso es malo, muy malo, es una semilla que desde luego no conduce a nada positivo. Presidente, con lo bonito que es la cultura, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una catalana nacida en Colombia y, ¿por qué no? También puede ser. Y yo me alegro mucho cuando viajo por España, ¿no? Usted mismo, en Córdoba, ¿no? Cuando... ¿Baila sevillanas? No. No. Yo soy en fin, una persona nacida en Andalucía, pero un poco atípica, no sé bailar. Pero soy poco bailarín, ni sevillanas ni tampoco, ¿no? En general. Sí que valoro y me gusta el flamenco, pero bueno, no a todas las personas, ni a las personas nacidas, ni a todos los andaluces, ¿no? Que viven allí les gusta. Bueno, los tópicos. Bailan sevillanas, ¿no? No es. Sí, pero la verdad es que España tiene una riqueza cultural y lingüística impresionante, ¿no? Y no sé si sí. he escuchado hace poco unas palabras me parece que era un embajador de México, ¿no? Que hablaba de las maravillas de España, ¿no? Y si repasas lo que ha sido España, lo que tiene España,
es realmente para sentirnos muy orgullosos y me parece que tendríamos que trabajar un poco entre todos el concepto de lo bonito que es estar unidos, de la riqueza cultural que tiene España, de las sardanas, de tantas cosas que nos une y que no debería separarnos, y realmente es un problema político más que de las personas, porque ya ves, nos llevamos todos espectacular. A mí en Barcelona a veces voy mucho a Madrid y te preguntan si los catalanes hablan y yo me he sentido desde siempre en casa, ¿no? Y esto nos pasa a todos, es más un problema de comunicación política, ¿no? Y a veces, como bien has dicho, las redes sociales, la tecnología nos ayuda para avanzar, pero en ciertas ocasiones nos hace conocer mucho de todo, pero no entrar en profundidad. Entonces nos dejamos, vemos un vídeo y nos dejamos llevar por el vídeo. Había un comentario muy bueno que hizo esta semana alguien que es un hombre culto, ¿no? Pues el que conoce a Machado antes de que lo cantara Serrat. Me parece que tendríamos que recuperar un poco también el hábito de la lectura y muchos otros conceptos culturales que seguramente desmontarían toda esta historia de que somos diferentes y nos queremos separar. Bueno, yo creo que somos diferentes, pero ahí está una de nuestra riqueza, ¿no? Que es el problema de España no es su pluralidad. Su pluralidad, su diversidad es una parte de su riqueza, de su atractivo. Es lo que la hace más interesante, precisamente para muchos, el compartir un proyecto común que tiene todo eso, que tiene esa pluralidad, esa diversidad de territorios, de paisajes, de folclore, de cultura, de lenguas, de historia. Yo creo que eso no es un problema. Los países que son uniformes, bueno, yo prefiero un país que no sea uniforme, que sea plural, yo estoy orgulloso de este país y de su pluralidad. Y entre otras cosas, eso pues hay que verlo como un activo y hay que respetarlo y hay que incentivarlo y hay que cuidarlo. Protegerlo. Protegerlo, por supuesto. Proteger todas las lenguas de España, proteger sus diversas manifestaciones culturales. Y sí, ciertamente, hay que leer más. No todo no. Casi nada se concentra es muy difícil expresar en muy pocos caracteres una idea, un pensamiento, unas sensaciones. Lo que se repite mucho son consignas, pero las consignas no ayudan a reflexionar. Las consignas lo que incitan es a los sentimientos, a las pasiones, y eso pues no siempre es positivo, por ser, digamos, indulgente a este respecto. Y aparte de no siempre ser positivo, es muy peligroso, como ya sabes, lo que decía el descubrimiento de Ramón y Cajal, ¿no? Con la plasticidad del cerebro. Realmente, cuando se repite muchas veces una consigna o una propaganda, pues pueden pasar realmente grandes desastres. Ya tenemos en la historia muchos casos como el de Alemania, ¿no? Es muy peligroso. Sí, Goebbels era un maestro en eso, que una mentira repetida no sé cuántas veces, depende. En este caso del receptor se acaba convirtiendo en verdad. Las sinapsis dicen que son 21 veces de repetirlo, eso dicen los científicos, no sabemos. Aquí lo han repetido demasiadas. Demasiadas mentiras hay hoy en el debate. Yo creo que a ese respecto es una lástima que no se penalice a las personas que, no digo que no tengan opiniones diferentes, porque afortunadamente la diferencia y la pluralidad es necesaria, es vital. Es vital. En una sociedad que no es plural y que no hay no se pueden manifestar las diversas ideas, tendencias, opiniones, es una sociedad que no tiene democracia, por supuesto. Pero la mentira no debe tener premio, lo siento. La mentira no. La mentira, que no quiere decir la diversidad de opiniones, digo la mentira, sí. mentiras claras, mentiras, en fin. Comprobadas.
comprobadas, testadas, no deben tener premio. Desgraciadamente, pues hoy las mentiras se acaban convirtiendo en verdad y acaban teniendo premio. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta que es muy difícil y si tuviéramos la llave ya lo habríamos hecho, ¿no? Pero ¿cómo podemos cerrar esta década de enfrentamiento en la historia de Cataluña y abrir otra década al reencuentro, a la colaboración, a la unión, a la integración, a la colaboración, sobre todo para salir de esta crisis sanitaria y de esta pandemia? Yo considero que si no realmente nos centramos en lo importante que es esto, nos va a costar mucho más si seguimos con este discurso de si somos o no independientes. Esto tendríamos que dejarlo a un lado, ya pasó. ¿Tienes fe en que podamos olvidar esto y entrar en otra nueva década? Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento especialmente delicado por la propia pandemia. Por eso yo hace pocos días en un artículo reclamaba una pausa, ¿no? En este caso al Gobierno de Cataluña, una pausa en su proyecto, que yo no le niego, en fin, legitimidad. Yo no lo comparto, por supuesto, pero no niego legitimidad siempre que lo defiendan por cauces democráticos, ¿no? Pero ahora lo que nos debe unir es el superar la pandemia. Desde el punto de vista, evidentemente, de sanitario en primer lugar, pero después también en todos los retos que tendremos por delante para reconstruir un tejido productivo, económico que habrá quedado muy dañado. Una sociedad con profundas heridas. Eso ha de ser la prioridad y eso requiere los esfuerzos de todos, al margen de cómo pensemos. Eso requiere cooperación, eso requiere solidaridad, eso requiere esfuerzos comunes que eviten que nos distraigamos, ¿no? En otras cosas. Para solventar problemas más de fondo en las relaciones, digamos, históricas de Cataluña, España, o de un sector de la sociedad catalana, el Gobierno de España, lo que hay es que utilizar la política. La política es diálogo, negociación y pacto. Yo es la vía en la que creo y eso se ha de hacer sobre la base de exigir respeto, por supuesto, a las reglas de juego, pero se ha de hacer sobre la base de entender también pues eso que decía hace unos minutos, ¿no? Que la verdad no la tiene nadie, normalmente está repartida y que se trata también en el diálogo, para que sea de verdad, de entender que seguramente el otro también tiene una parte de razón. Pero bueno, eso son cosas que se han de hacer. Seguramente a la par que dedicamos los esfuerzos, especialmente ahora a corto plazo, a superar la pandemia y a superar los efectos de la pandemia. Los efectos que no serán fáciles, porque la pandemia se acabará superando y acabaremos teniendo una vacuna, no sé cuándo, pero los efectos económicos del destrozo que habrá causado en la economía de Cataluña, España, bueno, y en otros países del mundo, eso tardará mucho más en recuperarse y nos recuperaremos antes en la medida en que seamos capaces de trabajar juntos, de arrimar el hombro juntos, de dedicar todos nuestros esfuerzos a superar esos problemas y no a buscar más confrontación política en cosas que nos dividan y que nos distraigan. ¿Realmente crees que la Generalitat está haciendo una gestión, bueno, ¿cómo es la gestión que está haciendo con la crisis sanitaria? Bueno, yo lo que creo es que es el Parlamento de Cataluña, ¿no?, el que tiene que dilucidar la responsabilidad de la Generalitat de Cataluña, es quien tiene que controlarlo. En fin, sé que hay algunas iniciativas que se han puesto en marcha respecto a la situación que se ha vivido en las residencias. También, digamos, por supuesto, pues lo que ha de hacer un gobierno como hace el Gobierno de España y como han de hacer todos es rendir cuentas, en este caso rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña rendir cuentas en el Parlamento de Cataluña. Seguramente el Parlamento de Cataluña tiene muy poca actividad durante este tiempo. Yo veo sesiones de control cada semana prácticamente al Gobierno de España con presencia del
presidente del gobierno, digo, presencia presencial, no presencia virtual en el Congreso de los Diputados y esto aquí no pasa, no sé exactamente por qué. Supongo que también ha tenido que ver con la situación pasada del presidente de la Generalitat, pero los gobiernos han de dar la cara y han de explicar las cosas ante los parlamentos, digamos, ante la prensa y tal, está muy bien, ¿no? Ante la opinión pública, por supuesto que también, ¿no? Pero ante quien han de rendir y quien les ha de controlar son los parlamentos. Desafortunadamente, el Parlamento de Cataluña en los últimos años, se podría decir, ha tenido muy poca actividad. Lastimosamente, todo sí, se... es verdad que la actividad legislativa ha sido, en fin, reducidísima y, en fin, tampoco ahora ya sí que hay presupuestos, pero se ha estado prácticamente 3 años con presupuestos prorrogados, algo inconcebible cuando hay un gobierno que en teoría si tiene una mayoría parlamentaria para, en este caso, nombrar un presidente, pues también la habría de tener para aprobar unos presupuestos del programa de gobierno. Pero, en fin, ahora estamos en una situación en la que no sabemos si la legislatura que iba a finalizar, que había dicho el presidente de la Generalitat que iba a finalizar en cuanto se aprobaban los presupuestos, ahora parece que no sabemos muy bien por qué, o si tienen que ver con la pandemia, que sería una de las... Pero bien, hay pandemia y en Galicia va a haber elecciones, parece ser... en el País Vasco va a haber elecciones y no sé si en Galicia, pero a lo largo de los próximos meses, en el País Vasco antes del verano. Y aquí pues seguramente, bueno, hay otros factores que tienen que ver más con cuestiones internas de algunas formaciones políticas, de manera muy especial de lo que es Junts per Catalunya, que tienen que aclarar cómo van, con quién van, quién los encabeza y seguramente pues esto pesa, ¿no? Tiene su importancia. No digo que no lo tenga lo de la pandemia, pero seguramente esto también tiene su importancia y hace que no sepamos, en fin, un gobierno que está dividido, pero que no sepamos si este gobierno, en fin, va a convocar elecciones o no. Se cambiarán el nombre. Va a seguir gobernando de aquella manera, ¿no? Con esa disonancia que se ve entre los socios. No, creo que para la reconstrucción, o como se le quiera llamar, que sea necesaria, por supuesto en España, pero aquí en Cataluña haría falta despejar algunas de estas incógnitas que hoy tiene la política catalana. Efectivamente, esta pandemia comportará un cambio de paradigma económico y social. ¿Cuál crees que deberían ser las prioridades para asegurar la reanudación del crecimiento? Bueno, pues la verdad es que lo que habrá que ver es tener conocimiento de los daños que ha sufrido la economía, ¿no? Que ha sufrido la sociedad y la economía, ¿no? Que ha sufrido el empleo, que ha sufrido la actividad, digamos, especialmente en lo que hace referencia a la pequeña y mediana empresa, determinados sectores importantes, en el caso de Cataluña, como el turismo. Hay muchas cosas que van a cambiar. Van a cambiar no solo esto de que va a haber mucho más trabajo, más teletrabajo, que la gente va a ser más precavida en las relaciones sociales y que... sino que vamos a tener menos turistas a corto plazo, segurísimo, ¿no? Muchísimos menos. Y el turismo aportaba en el conjunto de España un 12% del PIB. O sea, muchos millones de ciudadanos que visitan Barcelona y Cataluña la van a dejar de visitar, al menos por ahora. Hay que ver qué hacemos para que un sector como el turismo pueda afrontar, ya no digo recuperar, porque nada volverá a ser como antes, ¿no? Pero a ser generador de riqueza y de actividad. Hay que tratar de preservar el tejido económico dañado, pero que es recuperable. Las empresas sabemos que hay empresas, pequeñas empresas que no, y negocios, pequeños negocios que no van a volver a abrir, pero hay que tratar de que sean los menos posibles y que no cierren porque no pueden pagar el alquiler, porque tienen problemas
para en fin, de tipo de liquidez. Las empresas necesitan liquidez, necesitan tener acceso al crédito. Yo creo que ahí están otros de los retos, ¿no? Todos ese tipo de cosas, además, requieren la actuación de ayuntamientos conjuntamente con el Gobierno de Cataluña y con el Gobierno de España. El Gobierno de España, por supuesto, con Europa, pero sobre todo aquí los niveles de administración de las tres administraciones han de trabajar sumando esfuerzos. Desde luego, si nos dedicamos a confrontarnos otra vez, mal asunto para esa red, que yo creo que esperarán el conjunto de la sociedad catalana, por supuesto, pero de manera muy particular la gente que, en fin, dentro de unas semanas o meses, cuando esto se vaya normalizando algo más, pues se encuentren con eso, sin empleo, sin ingresos y sin expectativas a corto plazo de tenerlos. Yo creo que eso es lo que debe centrar la labor del conjunto de los gobiernos y, por supuesto, de los gobiernos más cercanos, en este caso, corporaciones locales y el Gobierno de Cataluña, claro. Efectivamente, presidente, se me ha hecho este café cortísimo. Tengo muchas preguntas y sugerencias que quería hacer, pero no nos dará mucho tiempo. Porque mira, ya se acabó. Es muy rico escucharles, delicioso saber que hay sen, ¿no? Que es lo que decimos los catalanes, ¿no? Que hay sentido. Y sobre todo es muy importante que una voz como la tuya nos diga, hey, se puede unir, se puede dialogar, se puede salir, ¿no? Lo importante es que todos arrimemos el hombro y rememos. La crisis, el gobierno, supongo que tendremos nuestras opiniones particulares o opiniones de partido, cómo se ha gestionado. Indudablemente se podría hacer mejor, peor, sí. En perspectiva lo podremos ver, ¿no? Pero, ¿qué es realmente lo importante para terminar? ¿Cómo consideras que se puede salir de esto lo mejor posible, sobre todo en Cataluña y en España? Yo creo que concertando las políticas, ¿no? Yo creo que un primer paso que se ha dado en el Congreso de los Diputados es la constitución de esa comisión, a la que espero que todos acudan con espíritu constructivo, con el deseo de aportar soluciones, no de aportar problemas. Los problemas ya están, no hace falta magnificarlos, ya son lo suficientemente grandes y conocidos como para que lo que se trate es de ver las propuestas que hay para abordarlos y para solucionarlos. Y aquí, a nivel de Cataluña, pues se trata también lo mismo. Yo creo que el Gobierno de Cataluña, los grupos parlamentarios, utilizando también el ámbito parlamentario, entre otras cosas, y en este caso también contando con los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales, lo que se trata es de poner en común las medidas ambiciosas, pero posibles, para recuperar y corregir los daños que a la sociedad catalana, a su economía, les ha hecho todavía, les está haciendo, ¿no?, esta pandemia. Eso es lo que creo que es lo que espero que se haga. La política está para eso, está para solucionar problemas, no para crearlos. Al menos así lo veo yo. Y por lo tanto, pues estoy convencido de que habrá formaciones políticas que remarán, ¿no?, en esa dirección, y que la mayoría de la sociedad catalana, yo creo que eso lo ve como necesario. Es el momento de arrimar el hombro, de colaborar, de sumar esfuerzos entre todos para superar, en fin, esta pandemia que sin ningún género de dudas marcará historia. Habrá muchas personas que, igual que los que vivieron otra tragedia diferente, no quiero comparar, pero como la guerra civil o como en el mundo, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, pues recordaremos esta pandemia como algo terrible. Miremos de tratar de superar las heridas que ha dejado y que todavía está dejando lo antes posible. Bueno, presidente, pues en nombre propio estoy muy agradecida, muy contenta, muy orgullosa de poder haber hecho este café. Es un gran honor para mí.
tenerlo. Le confieso que anoche estaba un poco nerviosa porque la admiración es grande, ¿no? Porque a pesar de tu cercanía como compañeros, hemos coincidido muchas veces en diferentes ocasiones, realmente vemos que eres una persona muy querida y ejemplo de lo que acabas de decir de nuestra entidad, trasladarte el agradecimiento enorme, no tenemos cómo pagarlo. Recuerdo que una de las personas que a mí me animó a participar en nuestra entidad fue nuestra queridísima Karma Chacón, ¿no? Que ella supo ver que aunque somos un grupo de personas con diferentes sensibilidades políticas, evidentemente, hay de todos los colores, pero hemos sido capaces de sentarnos porque lo que nos interesa y lo importante, el bien común es Cataluña y creo que se puede, estoy convencida que se puede. Tú lo has demostrado con el tripartito, con muchas otras, con el gobierno de coalición de ahora, que no es perfecto, pero seguramente se podrá avanzar, pero desde nuestro punto, que somos una pequeña agrupación de personas que queremos algo en común, aunque pensemos diferente y con esa diversidad, estoy convencida que podremos arrimando el hombro todos, de todos los colores, salir un poco menos afectados, porque realmente salir victoriosos es imposible. Personalmente, la vida de la gente que se ha ido no podremos reemplazarla nunca más y estamos heridos de muerte, ¿no? Esperamos que nos curemos, que salgamos adelante, porque es verdad que la vida sigue. Y sin más, muchas gracias por acompañarnos, un placer, un honor, y cuando quieras, nosotros somos la voz de todos vosotros los que estáis retirados, que podáis usarnos como entidad transmisora. Gracias, presidente. Muchas gracias a ti, a vosotros, ha sido un placer. Muy bien, hasta luego, muchas gracias.